¿Qué estudiar de partes blandas del cabeza y cuello, parte 3? Una vez que llegamos a esta parte, vamos a completar todo lo que es la parte visceral de cuello. Ya hemos visto esqueleto, hemos visto los músculos, en el video anterior vimos los músculos del cuello, y ahora vamos a completar el estudio del cuello con las vísceras. Ahí hemos visto las aponeurosis también. La primera víscera que vamos a ver es una que se llama la faringe, que está ocupando gran parte del cuello. Fíjense, está acá desde la base del cráneo y llega acá más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical. Está ahí prácticamente ocupando todo el cuello. Ya después se va a continuar hacia abajo con el esófago, que tiene un trayecto en el cuello muy pequeño, un par de centímetros no más. Nosotros lo vamos a nombrar en este video, pero si bien el estudio del esófago corresponde a cuando vemos tórax. Lo mismo va a pasar con estas vísceras que están por delante, que esta es la laringe, ¿no? Es el órgano de la fonación, y hacia abajo se va a continuar también con lo que es la tráquea, que nosotros vamos a ver un pantallazo hoy, pero después vamos a volver sobre estos órganos más adelante. Además, vamos a ver la parte endocrina cuando veamos la glándula tiroides y las paratiroides. En cuanto a la faringe, lo que vamos a hablar es que es un músculo, es un órgano muscular, ¿tá? Formado principalmente por músculo. Si bien algunos autores dicen que es fibromuscular, ¿por qué? Porque también tiene un esqueleto fibroso, que es la fascia faringea o fascia faringobacilar. Esta fascia faringobacilar se va a insertar arriba en un punto en la apófisis basilar, en un tubérculo, y se va a dirigir hacia adelante. Hay una pequeña anillo, un pequeño espacio allí, y se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar en lo que es en el borde medial, perdón, el borde posterior de la apófisis pteroide medial, o sea, de la apófisis pteroide, que tenía forma como de libro abierto. Eran dos laminitas de la lámina medial en el borde posterior. Ahí se va a insertar y se va a continuar sobre este ligamento, que es el rafe pterigomandibular, donde ahí también se va a insertar esto, que es el músculo constrictor superior de la faringe. Hacia abajo ya va a estar cerrada completamente. En esta parte superior va a estar abierta hacia adelante, porque se va a comunicar abiertamente con lo que es la cavidad nasal y la cavidad bucal. Hacia acá ya va a ser un cilindro que va a tener una abertura para comunicarse con la laringe, pero va a ser en su mayor parte un cilindro. Y este cilindro se va a ir afinando, haciendo como un embudo para llegar acá al esófago. Por fuera de esta fascia va a haber músculos. ¿Cuántos músculos son? Bueno, son 3 músculos constrictores, y después tenemos músculos elevadores que, depende del libro, pueden ser 2 o 3. Los músculos constrictores son fáciles porque, fíjense, tienen uno acá, uno en el medio y uno abajo. Entonces tenemos constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Entonces los constrictores son bastante fáciles de saber. El más importante obviamente es el constrictor superior, porque se va a insertar acá en este rafe y es el que nos va a dar la dinámica junto al bucinador para el tragar. Mientras que los músculos elevadores son músculos que al contraerse elevan la faringe. Eso también nos ayuda en la deglución. Cuando tragamos, si nosotros tocamos todo este vacío, porque está todo vinculado, cuando tragamos todo se eleva acá. Entonces se va a elevar, vamos a palpar el ioides que se eleva, vamos a palpar la laringe que se eleva, y obviamente está bastante solidarizado porque están comunicados con la faringe, y la faringe también se va a elevar al tragar, se acorta al tragar. ¿Cuáles van a ser estos músculos? Va a ser el palato faringeo, uno que ya habíamos visto nosotros. ¿Por qué? Porque es el esqueleto del pilar posterior del istmo de las fauces, que también podríamos decir que es uno de los músculos depresores del velo del paladar.
Después vamos a tener un músculo que viene acá de la apófisis tiroides a la de la apófisis tiroides a la faringe, que es el estilofaringio, y después tenemos un último músculo que está muy vinculado al palato faringio. El palato faringio nace de acá arriba y hace así, y está vinculado muchas veces a otros autores lo consideran parte del palato faringio, por eso antes decían que eran dos, que es el salpingo faringio, que va a estar en la desembocadura de la trompa auditiva de Eustaquio, que desemboca acá en lo que es la nasofaringe, y al contraerse se dilata. También se contraía al contraerse el palato faringio. Por eso, cuando alguien está punado, tiene le duele el oído por una diferencia de presión entre el oído medio y el exterior, una de las recomendaciones es comer chicle. En realidad, cualquier cosa que no haga masticar y tragar, porque al tragar lo que hacemos es contraemos estos músculos elevadores que elevan la faringe, y al contraerlo abren la trompa auditiva, el orificio de trompa auditiva de Eustaquio, entonces ahí se nivelan las presiones. Acá vamos a ver, esto es el paladar blando, esto es el paladar duro. Acá tenemos pilar anterior o palato gloso, y este es pilar posterior o palato faringio. Y fíjense, una dependencia de este músculo es el que llega acá a el orificio de la trompa de Eustaquio, que al contraerse todo esto la va a abrir. Ahora, nosotros tenemos la faringe, que dijimos que es un órgano muscular o fibromuscular, que dijimos, bueno, listo, está formado por esto, es un armazón, este es una caja. Bueno, esta caja, nosotros la vamos por fuera, no hay mucho más para decir, pero sí es importante hablar por dentro. ¿Por qué? Porque dentro va a estar revestido por mucosa, que va a ser distinta a distintas alturas, y va a tener distintas relaciones. ¿Por qué? Porque va a tener una parte que va a estar íntimamente relacionado con lo que son las fosas nasales, una parte que va a estar íntimamente relacionado con lo que es la cavidad bucal, y una parte más inferior que ya es una parte, si bien una parte de paso ya hacia el esófago, también se comunica con la laringe. Y este nos va a explicar una función muy importante que tiene la faringe, que es como un switch, que lo que va a ir derivando el aire o el líquido o el bolo alimenticio para distintos elementos, entonces para distintos lugares. Si nosotros respiramos, el aire viene por acá, este pelo del paladar cae y ocluye acá atrás, por eso podemos tener con la boca llena de agua y respirar por la nariz, porque esto cae acá y ocluye, y uno puede respirar y va por este lado. En cambio, si uno traga, esto se levanta o ocluye acá para evitar que se vuelva el contenido, el líquido o lo que estemos comiendo por la nariz, y vienen para acá, y este cartílago, que es el cartílago de epiglotis, baja y forma una tapita que cierra acá para que la comida pase hacia el esófago y no se meta hacia la tráquea. Este mecanismo es muy importante porque nos permite comer y respirar sin atragantarnos y sin que vayan alimentos a la vía aérea que nos podrían producir una neumonía o directamente una broncoaspiración, y nos permite respirar y comer al mismo tiempo. Acá vemos lo que es la faringe vista desde adentro, y vamos a ver bien marcado esta parte superior, que es la nasofaringe, porque está comunicado con las fosas nasales. Fíjense, esos son orificios, ¿no?, en la mucosa, que son llamados coanas, y nos van a comunicar con las fosas nasales, y ahí se ve que han dibujado lo que son los cornetes, a un lado y al otro. Bajamos un poquito más, tenemos acá la comunicación con la boca. Fíjense que tenemos la base de la lengua, la bilingual, es el cuerpo de la lengua, las amígdalas, y esto no sería el limbo de la fauce, porque el limbo de la fauce está un poco más adelante, porque estos son pilares posteriores. El pilar anterior va por delante de la amígdala o tonsila palatina. Y por último, de esta altura para abajo, vamos a tener lo que son la laringofaringe, que fíjense, tiene el orificio de entrada a la laringe. Antes nosotros le decíamos aditum laryngeum, pero bueno, le han sacado los nombres en latín, entonces entrada laringea directamente. Estos son los pliegues glosoepiglóticos.
en realidad, perdón, estos son las valéculas, y hacia acá va formándose un embudo porque acá ya abajo ya está el esófago. En cuanto a la nasofaringe vamos a encontrar distintos elementos. Primero que todo, esto es histología, pero la mucosa es mucosa respiratoria, no es mucosa como la bucal, entonces no va a ser un plano estratificado, sino va a ser un epitelio más cilíndrico. Acá vamos a encontrar en su cara lateral, fíjense, el orificio de la trompa auditiva de Eustaquio. Hacia adelante vamos a tener las coanas, que es el orificio que nos va a comunicar hacia las fosas nasales. ¿Tá? Vamos a tener también en el techo, fíjense, esto es la tonsila faríngea. Esta es una amígdala que está en el techo, ¿tá?, de la faringe. Y por último, alrededor de la desembocadura de la trompa auditiva tenemos otras tonsillas un poco más pequeñas, que son las tonsillas tubáricas. ¿Tá? Estas tonsillas que están acá van a trabajar en conjunto con estas tonsillas palatinas y otras tonsillas que vamos a ver para formar lo que es el anillo linfático o el anillo de Waldeyer. Si pasamos a esta parte, que es la orofaringe o bucofaringe, vamos a ver que está ubicado por detrás de la cavidad bucal. Vamos a encontrar esto, que es la fosa tonsilar, donde están las tonsilas palatinas. Nosotros dijimos que, si bien es bastante controversial el límite posterior de la boca, podemos decir que era una línea que iba de acá, desde la parte del borde posterior del paladar duro y pasaba por la vía lingual. O también podemos poner acá el istmo de las fauces, que es el orificio que nos comunica con la faringe. Son dos límites bastante parecidos, ¿tá? Y nos van a dejar que la tonsila palatina está ubicada dentro de la faringe. Vamos a tener el paladar blando. También esto es bastante polémico, porque para algunos autores el paladar blando es pared posterior de la cavidad bucal. Acá, si nosotros decimos que está dentro de la faringe, no decimos que es pared posterior. Acá estamos diciendo que el límite es esta línea que dije yo, que va desde el borde posterior del paladar duro y pasa por la vía lingual. ¿Tá? En ese caso, sí, esto estaría topográficamente dentro de la faringe. Cabe destacar que acá, fíjense, en la lengua, en la base de la lengua, tenemos también tonsillas linguales. No son tan definidas y grandes como esta, pero están ahí en la base de la lengua, que esto es lo que nos ayudaría a cerrar el anillo, ¿tá?, linfático de Waldeyer. En la entrada de la laringia, fíjense, ya es la parte más inferior, ¿tá? Tenemos este orificio, que es el aditum laringeo, que está delimitado, ¿tá?, hacia adelante por esto que es el cartílago epiglotis. Por delante del cartílago epiglotis, fíjense en esto que está acá, son las valéculas, ¿tá? Un espacio, ¿por qué? Porque acá también va a haber un ligamento que nos va a unir el hyoides que está acá adelante con la epiglotis, que nosotros, si tenemos que hacer una intubación orotraqueal, el laringoscopio viene y se aloja acá, que al chocar con ese ligamento tira la epiglotis hacia adelante y nos permite abrir lo que es la laringe, la apertura laringea. Estos que están acá a los costados ya serían los pliegues glosoepiglóticos, ¿tá? Y acá más abajo tenemos lo que son los senos piriformes, ¿tá? Toda esta parte ya está inervada, porque estamos en faringe, vamos a ver, por lo que es el décimo par craneal. Que nosotros, cuando habíamos visto lengua, habíamos dicho que la sensibilidad o el sentido del gusto del cuerpo de la lengua venía del lingual, pero con fibras prestadas del cuerda del tímpano. En la base era del glosofaringio, y esto que está acá, que es el pliegue glosoepiglótico, ¿tá?, estaría todo eso inervado por lo que es el décimo par craneal.
Que tenemos, vemos de nuevo acá, seno piriforme, acá, y tenemos que la comida, cuando viene por acá, el epiglotis le forma un techo y hay unos canales que vienen por acá y van al esófago. Entonces, igual cuando hacemos nosotros uno quiere hacer una endoscopía y entra con visión directa, uno puede dirigirse por acá y va a caer directamente en el esófago. ¿Qué podemos decir del esófago? ¿Ya? Lo que vamos a hablar del esófago acá es muy escueto y es simplemente tener un concepto de lo que es el esófago, porque el esófago cervical es una porción muy pequeña. Es un órgano muscular, ¿tá? Empieza en C6, termina en el abdomen, o sea que tiene una porción cervical, una porción torácica que es la más importante y una porción abdominal que es muy pequeña también. Comienza en lo que es el esfínter esofágico superior, que es un engrosamiento de las fibras circulares del esófago. Funcionalmente no es tan importante el esfínter esofágico superior, ¿tá? Y termina hacia abajo en el esfínter esofágico inferior, que sí ya es más funcionalmente mucho más importante, que es el que falla cuando tenemos un reflujo gastroesofágico, ¿tá? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Esto, tener el concepto de que, fíjense bien, el constrictor inferior con esta forma. Acá viene el músculo circular esofágico, ¿tá? Y acá el músculo longitudinal, y en esta zona hay una zona débil, ¿tá? Esa zona débil, fíjense, zona débil de Killian, también puede aparecer, abajo también hay una pequeña zona débil, pero esta es más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede formar un divertículo, un saco acá, porque se contrae por el contenido, y esta pared que es más débil puede hacerse como una hernia acá, como un saquito, que es lo que nosotros llamamos un divertículo faringoesofágico de Senkel. Entonces, anatómicamente nos sienta las bases de una patología. Vamos a ver que el esófago va a estar relacionado íntimamente con lo que es la tráquea, porque va a estar pegado a la tráquea, al menos en la porción cervical y en la porción torácica, la parte superior de la porción torácica. Va a estar íntimamente pegado a la tráquea. Es más, nosotros, si vemos un preparador anatómico de esto, son muy difíciles de despegarlos, o sea que están bastante bien pegaditos. Va a estar también en relación con los lóbulos de la tiroides, y va a estar en relación con esto y esto, que son los paquetes vasculonerviosos del cuello. Obviamente en este dibujo está todo muy lindo, muy derecho, pero ¿qué pasa? Estos órganos, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a tórax, no están exactamente en línea media, porque van siendo desplazados hacia un lado o hacia el otro por otros órganos. Por ejemplo, el esófago a nivel cervical está un poquito más ladeado hacia la izquierda, y cuando llegue al tórax, la aorta que está a la izquierda lo va a desplazar un poquito hacia la derecha y después se va a meter por detrás. Entonces, si nosotros vamos al libro, vamos a ver que no es exactamente así el dibujo, sino que este esófago está un poquito desplazado hacia acá, hacia la izquierda, por lo cual va a tener mucha más relación con el paquete vasculonervioso izquierdo y con el recurrente izquierdo. Una vez que pasamos a laringe, vamos a hacer un parate, porque laringe es el órgano de la fonación, es un órgano que, si nosotros nos ponemos a ver los detalles, se hace muy, pero muy complejo, pero hay muchos puntos que son las cosas al menos yo me gusta que queden claros en estos videos, que cuáles son las cosas importantes de este órgano. Repito, en el libro van a encontrar muchos detalles, muchos cartílagos, ¿no? Y nosotros tenemos que sabernos unos cuantos cartílagos son los importantes, y después los demás son más accesorios, no lo vamos a estudiar tanto. Tenemos que saber un par de ligamentos nomás. Hay muchos músculos, no hace falta sabérselo todos. Nosotros vamos a ir viendo cuáles son los músculos precisos que vamos a tener que ir estudiando. Dijimos que tiene un esqueleto, o en realidad un armazón cartilaginoso, formado por 9 cartílagos principales, y
Además, esto va a estar completado por unos ligamentos o membranas que van a terminar de cerrar los espacios entre los cartílagos. Acá vamos a ver, en una vista anterior, vamos a ver que es el cartílago de la laringe más emblemático, que es el cartílago tiroides. Es un cartílago de forma más cuadrilátera, que nosotros decimos también tiene forma de libro abierto hacia atrás, o sea, son dos láminas unidas hacia adelante y separados hacia atrás, que va a tener una escotadura en su borde superior y en su parte posterior va a tener unas prolongaciones o cuernos inferiores y unas prolongaciones o cuernos superiores. Acá lo damos vuelta, vemos de nuevo, este es el cartílago tiroides con sus cuernos, ¿ya? Y hacia arriba se va a articular con lo que es el cartílago epilotis, ¿ya? Y hacia abajo con este otro cartílago que es el cartílago cricoides. A su vez, para cerrar, porque todo eso es el epiglótico y tiroides es todo cara anterior. El cricoides es más redondito, cubre tanto la cara anterior como la posterior, y la parte posterior acá va a estar cerrada por estos dos cartílagos, que no lo vamos a describir mucho, pero son muy importantes, que son los cartílagos aritenoides, que sí son importantes. Después hay otros cartílagos un poco más, sí, los cuneiformes, los corniculados de Santorini, hay otros más, pero no son tan importantes porque estos son mayores, son los más importantes. Dijimos es el cartílago tiroides, fíjense que está aislado, tiene forma de libro abierto, es muy emblemático. ¿Por qué? Porque es bien superficial y nosotros podemos palparlo, y nosotros cuando nos palpamos la garganta vamos a palpar esta escotadura. Esto en su pared posterior van a estar insertos lo que son los músculos de las cuerdas vocales. Entonces, en el hombre, esto por caracteres sexuales masculinos secundarios va a crecer más que en la mujer, por ende va a tener unas cuerdas vocales un poco más largas y por ende va a tener una voz un poco más grave. Y eso hace que en el hombre se note más, se pueda notar más, no se note en todos, la nuez de Adán, y en la mujer no. ¿Tá? Por eso se dice nuez de Adán, ¿tá? Porque es más propio del hombre, ¿tá? Y tiene una razón anatómica y funcional. Este cartílago, fíjense, cierra la pared anterior, y entre eso y este cartílago que está hacia abajo va a haber un ligamento que es el ligamento cricotiroideo o membrana cricotiroidea, y hacia arriba, fíjense, está unido con el hueso yoides a través de esta membrana que es la membrana tiroioidea. Los nombres nos permiten recordar fácilmente, o sea, cuál es la membrana que está entre el tiroides y el yoides, y bueno, el tiroioidea, o sea, son bastante transparentes los nombres y eso nos facilita la cosa. Y a su vez también va a estar insertado ahí, fíjese, el cartílago epiglótico, fíjense dónde se ubica. ¿Tá? El segundo cartílago que vamos a ver es el cartílago cricoides. Nosotros decimos que tiene forma de anillo de sello. El anillo de sello es algo que se utilizaba en la antigüedad para labrar las cartas, y eso era algo personal que lo llevaban siempre consigo, entonces lo llevaban en un anillo. Y un anillo que era un anillo común, que era fino de un lado, y en la parte donde estaba el sello o la letra que ponían era bien ancho. Entonces un anillo que nosotros lo veíamos bien grande en la mano, y fíjense, es finito de delante hacia adelante y hacia atrás es ancho. Entonces es como un anillo, pero como tiene un lado ancho, le decimos que es un anillo de sello. Esta parte posterior es la que esta parte ancha sería la que va posterior, y esta es la parte finita, la que va hacia adelante o es la anterior. Fíjense, este es el cartílago cricoides, ¿tá? Y hacia adelante acá han cortado parte del tiroides para mostrar que se inserta acá el cartílago tiroides y acá el epiglotis. ¿Tá? Y esta parte nos había mucho que estaba cerrada por la membrana cricotiroidea. ¿Tá? Y hacia abajo se va a continuar con una membrana que ya es circular, que rodea todo, que es la membrana cricotraqueal. ¿Por qué? Porque ya se continúa con la tráquea. Este cartílago también lo podemos palpar. Nosotros palpamos el cartílago tiroides cuando llegamos al borde inferior,
vamos a encontrar un pequeño pocito chiquito en la línea media, que es este espacio donde está el ligamento cricotiroideo, y vamos a palpar una cosita ancha acá abajo, que es más o menos el mismo ancho que el cartílago tiroides, ¿no? Pero si bajamos un poquito más, vamos a ver que pum, hay un escalón y se hace mucho más profundo y más angostito el cartílago que vamos sintiendo, porque eso ya que es más chiquito es la tráquea, ¿no? Esto es un poco más ancho que la tráquea. Fíjense, esto es más ancho y grande, y el tráquea se va a achicar bastante hacia abajo. El ligamento cricotiroideo, y esto sería el cricotraqueal. Para finalizar lo que es la pared anterior de la laringe, vamos a llegar a lo que es el cartílago epiglotis. Fíjense, no forma tanto pared, porque forma así como ese techito que es el que va a bajar y va a cerrar y abrir lo que es la abertura de la laringe. Muchos dicen que tiene forma de corazón, porque tiene medio esta forma así, otro que tiene de gota invertida, ¿tá? O de cuchara sin mango, ¿tá? De todas maneras tiene esta forma, y va a estar fijada primero que todo por el ligamento tiroepiglótico, que lo une al epiglotis y funciona como una bisagra para donde se va a mover, ¿tá? Y el ligamento ioepiglótico, que yo lo había comentado recién, que lo une acá al ioides, y es el que nos ayuda para que se abra bien la entrada de la laringe cuando nosotros vamos a hacer una intubación orotraqueal. Acá lo vemos ya todo armada, la laringe. Fíjense, este ligamento ioepiglótico, el ligamento tiroepiglótico. Este funciona como bisagra, y este es un limitante, pero cuando tragamos, esto sube, todo esto en bloque sube, y esto hace que baje esto y cierre hacia acá. En cuanto a los cartílagos pares, fíjense, aritenoides, corniculados y corniformes. Vimos tres cartílagos impares, y estos son los tres cartílagos pares. Aritenoides son estos que están acá, son triangulares, ¿tá? Si bien son bastante pequeñitos, son los más grandes de todos los pares, porque después viene el corniculado, que es esta cosa chiquita acá, y después tenemos los cuneiformes, que son aún más chicos, que no los vamos a ver nosotros en este momento. Fíjense, están en la parte superior de la pared, de la parte posterior del cartílago cricoides, y fíjense, cierran hacia atrás lo que es la laringe. Ahora, entre estos cartílagos aritenoides y el epiglotis, y tanto el cricoides como el tiroides, va a haber, ¿tá?, unos ligamentos que también van a ayudar a cerrar. Este ligamento que está acá nosotros le podemos llamar el cono elástico, y este es la membrana cuadrangular, ¿tá? Estos son los que cierran a los costados lo que es la laringe, para que termine de formarse todo este armazón. Ahora, una vez que nosotros tenemos el esqueleto, ya sea los cartílagos con todas las membranas que van a formarlo, vamos a empezar a ver, igual que vimos con la faringe, hacia adentro hay pliegues, hay mucosa, hay elementos que a nosotros nos interesan mucho. Y vamos a ver que dentro de la laringe, si nosotros vemos, vamos a encontrar un pliegue y dos pliegues de la mucosa. Estos pliegues de la mucosa nosotros genéricamente los vamos a llamar cuerdas vocales, ¿tá? Las superiores, ¿tá?, son lo que nosotros llamamos, como no tienen músculos, son simplemente un repliegue de mucosa con un ligamento adentro. Nosotros la vamos a llamar ligamento vestibular o cuerdas vocales falsas. Mientras que el pliegue inferior la vamos a llamar cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales. ¿Por qué? Porque tienen un músculo adentro que es el que va a tensarse para formar el sonido cuando nosotros hablamos. A su vez, estos elementos nos van a delimitar espacios, ¿tá? Por ejemplo, nosotros tenemos esta parte que está acá, es el vestíbulo, ¿tá? Algunos hablan de hendidura del vestíbulo, otros directamente vestíbulos, es el espacio que hay
en la entrada de la laringe. ¿Ya? Nosotros cuando vamos a un hotel o vamos a un lugar grande, siempre tiene un vestíbulo, un hall en el centro, que es la entrada, una antesala al edificio. Bueno, esto también. Nosotros en la boca tenemos un vestíbulo que es una antesala a la cavidad bucal propiamente dicha, que está por fuera de los dientes. Y acá en la laringe también tenemos un vestíbulo que es una antesala a la laringe propiamente dicha, donde están los pliegues. Entonces, esta parte de arriba es el vestíbulo de la laringe. También podemos decir porción supraglótica, pero eso incluiría también de por encima de los pliegues vocales verdaderos. ¿Tá? Y sería un poquito más abarcativo, pero podemos usarlo como sinónimos. Tenemos otro espacio, que es el ventrículo laríngeo, que es el espacio que hay entre los pliegues vestibular y el pliegue vocal. ¿Tá? El pliegue vestibular es el que da hacia el vestíbulo. El pliegue vocal es el que da los sonidos. Entre medio hay un ventrículo laríngeo. Entre las dos cuerdas verdaderas, que acá tenemos una cuerda y del otro lado está la otra, ¿tá? Hay un espacio, ¿tá? Que es esto que está acá. ¿tá? Fíjense, vestíbulo, esto es ventrículo laríngeo, este pequeño espacio de acá es la glotis o hendidura glótica. ¿tá? Esto es lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros hacemos una intubación orotraqueal. Lo que buscamos ver es esto, para nosotros pasar el tubo por acá y asegurarnos que esté el tubo en la laringe, o en realidad llega hasta más abajo, hasta la tráquea. Y por debajo de la hendidura de glotis tenemos el espacio subglótico, ¿tá? Que es un pequeño espacio cortito. ¿Por qué? Porque la subglotis es hasta acá y a partir de acá hacia abajo ya estamos hablando de tráquea. Acá vemos una visión de las cuerdas vocales. Si bien nosotros tratamos de las imágenes siempre verlas desde abajo, ¿tá? En este caso está visto desde arriba. ¿Por qué? Porque esta es la visión que tenemos nosotros a la hora de una intubación orotraqueal. Acá estaría la raíz o base de la lengua, acá esto normalmente iría tapado por la rama del laringoscopio, sería el epiglotis y veríamos las dos cuerdas vocales unidas hacia adelante, se abren hacia atrás, y este espacio que hay entre las dos cuerdas vocales verdaderas sería lo que es la glotis. En el centro, en el fondo, allá se ve ya la tráquea. Esta es una visión de verdad, la lengua, epiglotis, las cuerdas vocales. Ya sabemos cuál es la armazón, cuáles son las características internas y nos faltarían hablar de los músculos laringios. Y acá vamos a diferenciar lo que son los músculos extrínsecos de los intrínsecos. Los músculos extrínsecos no vienen al caso ahora. ¿Por qué? Porque son los músculos que van a mover a la laringe, o van a mover en realidad a todo esto, esta gran unidad que es el yoide con la laringe y con la faringe, al deglutir. Entonces ahí tendríamos desde músculos esofágicos hasta los supra e infrayoideos, van a movilizar lo que es la laringe. No viene al caso ahora, no nos interesan, sí nos van a interesar los músculos intrínsecos, que son los músculos propios de la laringe, los que están exclusivamente en la laringe. Y acá yo hago un parate porque hay muchos músculos, ¿tá? Hay varios músculos, pero no me interesa saberlos todos, ¿tá? Lo que nos interesa saber principalmente son dos o tres músculos, ¿tá? Uno de ellos es el tiroaritenoideo. ¿Por qué? Porque el músculo tiroaritenoideo va desde adelante del cartílago tiroides hacia atrás a los cartílagos aritenoides, y son este músculo que está acá. Antes, si nosotros veíamos un libro viejo, te decía el tiroaritenoideo es todo este triángulo, es todo ese músculo. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos que ese es el músculo de las cuerdas vocales, ¿tá? Pero funcionalmente no es lo mismo el bordecito que cuando se contrae vibra más, con una frecuencia más alta porque está más tenso, que esta parte que es más lateral, que cuando se contrae no tensa tanto esta parte, sino que al contrario
reduce el tamaño de anterio-posterior, el diámetro anterio-posterior de la laringe, y lo que va a hacer es relajar esto. Entonces, al contrario, tiene funciones contrapuestas. Entonces, lo que se hace ahora es decir, esto se llama músculo vocal porque es propiamente cuerda vocal, y este, que es el tiro aritenoideo, es un músculo más de la laringe, que los músculos de la laringe todos van en mayor o menor medida, van a cambiar los diámetros de la laringe para ir adaptándolo a distintos sonidos. Entonces va a tener distintas funciones, entonces lo vamos a nombrar como distintos músculos. Otro músculo que vamos a ver es el tiro aritenoideo posterior. ¿Sí? Tiro aritenoideo posterior. ¿Por qué? Este músculo no lo tengo acá en el dibujo, pero es un músculo que va a ir del tiroides, ¿sí?, a los aritenoideos, y cuando se contraen como que desplazan hacia los laterales a los aritenoideos, que es donde se insertaban el músculo vocal. ¿Qué pasa? Todos los músculos de la laringe, en mayor o menor medida, van a disminuir los diámetros de la laringe, o sea, van a contraer. La relajación, o sea, la apertura de la laringe generalmente es más pasivo porque es por la elasticidad de la laringe. El único músculo que va a dilatar la glotis, que va a abrir la glotis, es el crico aritenoideo posterior. Por eso yo lo pongo acá, porque es el único, por ahí pregunta de examen, ¿cuál es el único músculo que no cierra la glotis? O cuál es el único músculo que abre la glotis, y es el crico aritenoideo posterior. En cuanto a la inervación, a grosso modo vamos a ver que está inervado por dos nervios que vienen del mismo nervio, del mismo par craneal, que son el laringio superior y laringo inferior o laringio recurrente. El laringio superior viene directamente del décimo par o neumogástrico y aborda la laringe por encima, a diferencia de lo que son los recurrentes, que siguen junto al neumogástrico o décimo par craneal, y a distinta altura, el derecho y el izquierdo, van a salir y van a volverse y abordar a la laringe por debajo. Por eso se llaman recurrentes, porque vuelven sobre sus pasos. El derecho va a originarse en la parte superior del tórax. Fíjense, esto es la arteria subclavia, tronco arterial brachiocefálico. Esta es arteria carótida primitiva, esto es subclavia, esto es tronco tirocostocervical. Cuando llega para acá, pasa por delante de la subclavia, nace el recurrente izquierdo, pasa por debajo y se asciende pegado a la tráquea. El recurrente derecho no vuelve acá a la altura de la subclavia, sino que viene acá y pasa por debajo del callado aórtico y asciende. Fíjense, es mucho más largo el recurrente izquierdo que el derecho, ¿sí? Pero los dos terminan acá. Y a grosso modo, el laringio superior o laringio directo va a ser sensitivo y sensorial, y solamente va a inervar un músculo de la laringe, mientras que el laringio inferior es un músculo motor de todos los músculos laringios, inclusive las cuerdas vocales, salvo el músculo que está inervado por el laringio superior, que es el músculo cricotiroideo. Pregunta de examen: ¿cuál es el único músculo que no está inervado por el laringio superior? Usted dice músculo cricotiroideo. Perfecto. Siguiente pregunta. Pasado lo que es laringe, vamos a hablar de tráquea. Igual que esófago, vamos a hablar muy por encima. ¿Por qué? Porque es un órgano que también tiene su trayecto en todo lo que es mediastino superior, su división, y nosotros eso lo vamos a ver en tórax. Ahora en cuello vamos a ver los 2 o 3 centímetros que está en cuello. Empieza en C6 y termina más o menos a la altura de T4 T5, de la cuarta o quinta vértebra torácica, que se condice con esto que es acá, que es el ángulo de Lewis, o ángulo esternal, que es una saliente que tenemos en el esternón. Nace acá a nivel de la
sexta vértebra cervical, o sea, a la misma altura que el esófago. Es un conducto de un diámetro más o menos de 2,5 centímetros, va variando de persona a persona. Muchas veces nosotros para plantear qué tubo endotraqueal se necesita, se pone como referencia el meñique del paciente, ¿tá? Como para más o menos ver qué diámetro necesitamos. Está formado por un montón de anillos, ¿tá? No son aros porque están abiertos hacia atrás, tienen forma de C, que se van superponiendo. Y fíjense, si la tráquea mide más o menos 15 centímetros, fíjense que están los cartílagos, y tiene más o menos entre 15 y 20 cartílagos. Son cartílagos que miden menos de un centímetro y encima hay espacio de membrana entre uno y otro, entonces son cartílagos muy, muy pequeñitos. Como dije, estaban abiertos hacia atrás. Fíjense, esta vista posterior no se ven cartílagos porque ahí atrás está cerrado por un músculo, ¿tá? Fíjense, este es el corte, estos son los cartílagos. Está cerrado por un músculo, que es el músculo tráquea, que nos permite dilatar o contraer la tráquea, ¿tá? Por dentro, obviamente, va a estar revestido por lo que es mucosa. En cuanto a las relaciones, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Que cuando veamos la glándula tiroides vamos a ver que está, si bien ya el esófago estaba relacionado a los lados con la glándula tiroides, los lóbulos de la tiroides están bien íntimamente pegados a la parte lateral de la tráquea, y por delante, a la altura del segundo o tercer cartílago traqueal, va a estar lo que es el istmo de la tiroides, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces ven en las películas que hacen traqueostomía de urgencia. La traqueostomía no es un procedimiento de urgencia. En urgencia podemos hacer una punción de la membrana cricotiroidea. La traqueostomía es una cirugía arreglada que se hace en quirófano. Hoy en día se puede hacer también en forma percutánea, pero si es una cirugía abierta tiene que ser hecha en quirófano. ¿Por qué? Porque a esta altura donde nosotros buscamos una tráquea para hacer el corte y poner el tubo, está la glándula tiroides, y al ser una glándula de secreción interna está muy vascularizada y podemos sangrar mucho, y en vez de ayudar lo que hacemos es empeorar el cuadro. Por último, lo que es la parte endocrina, ¿tá? Que es la glándula tiroides, ¿tá? Esta es una glándula endocrina. Lo que va a hacer es secretar hormona tiroidea, que lo que nos va la hormona tiroidea sirve para lo que es el metabolismo, acelerar el metabolismo, disminuir el metabolismo. Una mejor explicación de la función, a grosso modo, sirve, por ejemplo, hablando de sus alteraciones. Un hipertiroidismo es un funcionamiento de más de la glándula tiroides, nos va a dar taquicardia, pérdida de peso, sudoración, o como una persona que tiene mucho calor y no siente necesidad de abrigarse. También va a dar alteraciones cardíacas, dijimos taquicardia, pero eso puede traer alteraciones cardíacas al más largo plazo, y va a tener una aceleración de lo que es el ritmo intestinal, y puede haber diarreas. Va a estar a nivel nervioso central, va a estar nervioso, alterado, no va a poder va a tener trastorno de sueño, no va a poder dormir. En cambio, una hipofunción de la glándula tiroides es al contrario, nos hace que el metabolismo de nuestro organismo funcione a menos. Es como si fuera un relojito interno que tiene, así como tienen las computadoras, un reloj interno que cambiándolo hace que hacemos que vaya más rápido o más lenta. Esto también. Entonces, un hipotiroidismo lo que nos va a dar mucho sueño, somnolencia, nos va a hacer tendencia a ganar de peso, nos va a dar una piel fría, ¿tá? Una palidez con piel fría por una cuestión de circulatoria, bradicardia. Nos va a dar una serie de alteraciones importantes. Anatómicamente nosotros la vamos a dividir, ¿tá? En dos lóbulos, que son dos partes redondeadas u ovaladas a los lados y unidos por un puente que se llama istmo, ¿tá? Este istmo de la tiroides, ¿tá? Junto con los dos lóbulos le va a dar a la glándula una forma de H, ¿tá? Acá estos puntos de referencia son porque, para ubicarlo un poco más
entender un poco más dónde están, va desde C5 a T1, más o menos de la altura de C5 a T1. En C6 era el límite donde empezaba la tráquea y el esófago, o sea que está entre lo que es la laringe y lo que es la tráquea. Y el istmo de la tiroides está más o menos a la altura del segundo o tercer cartílago traqueal, que eso ya lo habíamos dicho recién. Fíjense, acá está de nuevo la glándula tiroides ya con sus vasos, y esto que lo dibujan siempre es algo que no siempre está. ¿Por qué? Porque embriológicamente este epitelio que va a formar la glándula tiroides está en la lengua cuando sufre una invaginación y desciende, que es el conducto tirogloso. Eso involuciona, está dejando lo que es el foramen ciego de la lengua, y acá queda como un ligamento solamente, pero puede haber esta pirámide, que es la pirámide tiroidea o pirámide de la Alouette, ¿tá? Y puede dejar quistes o una islita de tejido tiroideo en su trayecto. Fíjense, acá en esta imagen es una maniobra de palpación de lo que es la glándula tiroides. Esto es con el médico detrás del paciente. Nosotros palpamos primero con nuestros dedos lo que es el cateo tiroides. Ponemos los dedos a los lados entre lo que es la laringe y esto que es el esternocleidomastoideo. Palpamos primero hacia arriba y hacia abajo y le hacemos tragar también al paciente, porque al tragar se moviliza todo esto. Y si hay un nódulo o algo, se lo puede palpar. Normalmente usted puede intentar palpárselo, no van a palpar la glándula tiroides porque es blanda, tiene el mismo consistencia que los tejidos alrededor, no van a palpar nada. Si van a palpar, quizás si hay algo patológico o hay un agrandamiento o una induración de la glándula. En cuanto a la vascularización de la glándula, eso siempre se pregunta en los exámenes, ¿da? Va a estar vascularizado principalmente por dos arterias, la tiroidea superior, rama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, que es rama de la subclavia. Puede venir directamente de la subclavia o forma parte de este tronco que es tiro cervical o tiro costeo cervical. A su vez puede haber una tercera, en algunos casos puede haber una tercera arteria que va a ser la tiroidea media o tiroidea IMA. Esta arteria tiroidea puede venir desde el callo de la aorta, desde el tronco brachiocefálico o desde las subclavias. Esta puede venir de cualquier, es inconstante, no siempre está, y por ahí a veces que sirve mucho para completar la pregunta clásica de la vascularización de la tiroides. En cuanto a sus relaciones, van a ser distintas en los lóbulos que en el istmo. En los lóbulos, fíjense, está por detrás de los músculos infrayoideos, va a estar lateralmente a la tráquea, también se va a relacionar un poco con el esófago, y fíjense acá ya se ve un poquito mejor la relación del esófago, que está un poquito desplazado hacia la izquierda, por eso se va a relacionar un poco más con el recurrente izquierdo que con el derecho, y se va a relacionar más con el paquete vascular izquierdo que con el derecho. Perdón, sí. Fíjense, hacia atrás está relacionado con lo que es el paquete vascular nervioso del cuello, ¿ah? Y con el nervio recurrente. Y esto es muy importante de los dos lados del nervio recurrente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos, de los riesgos de una cirugía de tiroides, de una cirugía de resección de tiroides, es la lesión del nervio recurrente, que como dijimos, el nervio laríngeo recurrente es el nervio motor de la laringe, incluso de las cuerdas vocales. Entonces, una lesión de este nervio va a hacer que haya parálisis de las cuerdas vocales. Si se lesiona de un solo lado, va a tener una voz bitonal. Si se lesiona de los dos, puede no tener, el paciente puede mejor quedar mudo. Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado en la hora de estas cirugías. Acá está de nuevo la investigación: tiroidea inferior, tiroidea superior, y acá está dibujado una que le ponen tiroidea inferior, pero acá es donde tendría que ir, ¿tá? Lo que es la tiroidea IMA o tiroidea media.
En cuanto a las paratiroides no hay mucho para hablar, son 4 pequeñas glándulas con forma del tamaño de una lenteja, ubicadas en la parte posterior de la tiroides, incluso algunas pueden estar metidas dentro del parénquima de la tiroides, ¿tá? Son responsables del metabolismo, de parte del metabolismo del calcio, junto con la calcitonina que está producida por la glándula tiroides también, ¿tá? Regulan el metabolismo del calcio. Y eso también hay que tenerlas en cuenta a la hora de una cirugía de tiroides para conservarlas. Fíjense que están los recurrentes y las paratiroides son cosas que hay que conservar a la hora de una cirugía. Terminando lo que es el video, vamos a hablar de lo que es el noveno par o glosofaringio. El noveno par o glosofaringio es un nervio mixto, ¿da? Tiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas que son parasimpáticas. Esto yo hago un paréntesis, doy tips o doy ideas generales que van a servir para más adelante. Cuando nosotros estudiamos, a fin de año vamos a estudiar lo que es el sistema nervioso vegetativo, y está dividido, su centro de procesamiento están en distintos lugares, el simpático y el parasimpático, que son acciones contrapuestas. Si uno dilata la pupila, el otro lo contrae. Si uno acelera el tracto intestinal, otro lo relaja. Siempre son, uno acelera el corazón, otro lo frena. Siempre es contrapuesto para regularse y tiene sus centros de procesamiento distintos en distintos lugares. Entonces, los centros de procesamiento de las fibras parasimpáticas están en el encéfalo y están a nivel de la médula espinal, solamente en la altura del sacro. Entonces nosotros decimos que el parasimpático es cráneo sacro. Y el simpático, su centro de procesamiento, están todos en la columna, en la médula espinal, principalmente a nivel cervical y torácico, ¿tá? Entonces, todos los pares craneales que tengan fibras vegetativas van a ser parasimpáticas. Ese simple dato nos ayuda a que, si nosotros nos acordamos qué tipo de fibras vegetativas tiene el glosofaringio, sabemos que son parasimpáticas. Y ya está, se acabó el problema. El origen real va a ser de núcleos que están en el bulbo. ¿Por qué? Porque este nervio va a tener un origen aparente en el surco, dice acá el surco lateral del bulbo, pero es el surco retroolivar, ¿tá? El surco retroolivar va a dar lugar, ahí nacen 3 nervios, 3 pares craneales, y esto va a estar en el bulbo. Entonces, todos estos núcleos van a estar en el bulbo. Las motoras están bien del núcleo ambiguo. Las sensitivas del fascículo solitario, ¿tá? Que el fascículo solitario, ¿tá? También son del tracto solitario que verían, recuerden, en nervio facial. Y vegetativas en el núcleo solitario inferior, ya no es el mismo solitario del facial. El trayecto sale del cráneo por el agujero rajado posterior, junto con el 10º par y junto con el 11º par, ¿tá? Esos 3 nervios que salen juntos por el foramen agujero rajado posterior o foramen yugular, también los 3 juntos nacen del surco retroolivar. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Va a tener funciones motoras de músculo estilofaringio, estilogloso y glosoestafirino. O sea, va a tener una función motora más que nada de los músculos que son del paladar, pero también podríamos decir que de los músculos elevadores de la faringe. La sensitiva va a tener el tercio posterior del gusto de la lengua, o sea, el gusto, en el sentido del gusto va a ser el tercio posterior o base de la lengua, va a dar la sensibilidad a la faringe superior, ¿tá? Y habíamos dicho también de la base de la lengua. Y las aferencias, estos es también aferencias del cuerpo carotídeo, eso también técnicamente serían una parte vegetativa, porque el cuerpo carotídeo es un receptor que tenemos en la división de la carótida primitiva, que lo que va es un sensor de
dióxido de carbono, de la presión arterial, que nos lleva a aferencias vegetativas hacia el encéfalo. Y la vegetativa eh, eferente sería de la secreción de la glándula parótida. Ustedes recuerdan que por ahí había un nervio que es el aurículo temporal que venía principalmente del nervio mandibular. Eso no da la secreción, sino que da más sensibilidad. Acá lo vemos, al nervio nace este que tiene dos ganglios entre medio, es el décimo paracraneal. Este que está acá es el glosofaringio, sale por el agujero rasgado posterior o foramen yugular junto con este otro, va a dirigirse hacia adelante inmediatamente para ir rápidamente a las paredes de la laringe, se mete entre el músculo constrictor superior y el medio y va a repartirse en lo que es la faringe y esta parte posterior de la boca, que nosotros, como habíamos dicho, si nosotros ponemos el límite acá en el borde posterior del paladar duro y la bilingual, de acá para atrás está todo elevado por el glosofaringio, de acá para adelante por el mandibular. Por último, no podemos olvidarnos de lo que es el plexo cervical. El plexo cervical ya es la primera parte de lo que son los nervios raquídeos. Así como tenemos pares a nivel del tronco cefálico, que eran los pares craneales, cuando llegamos a la columna vertebral, donde están la médula espinal, van a seguir saliendo pares. ¿tá? Todos estos pares son mixtos. ¿tá? Van a estar formados por de la médula va a ser una raíz anterior que es motora y una posterior que es sensitiva, se unen para formar este nervio que es mixto. Apenas sale por el agujero de conjunción, este nervio va a dar una rama posterior que generalmente es muy pequeña, salvo las primeras 2 o 3, todas las demás son pequeñas, y va a tener una rama anterior que es la más voluminosa, que es la que va a inervar todo lo que es la parte anterior del cuerpo. A nivel cervical, vamos a ver que se forma el plexo cervical, que va a servir para la inervación de músculos y de la piel de lo que es el cuello. Fíjense, C1, C2, C3, C4 y ya C5 ya no forma parte de la inervación del cuello, porque esto, si bien está en el cuello, va a formar parte de la inervación del miembro superior, entonces acá no lo vamos a ver. Son los primeros 4 nervios cervicales van a formar 3 arcos entre sí, fíjense, un arco, 2 arcos, 3 arcos, tiene una forma muy fácil, y esos arcos van a dar numerosas ramas, de las cuales nosotros vamos a diferenciar las ramas superficiales o plexo cervical superficial, que son ramas que son principalmente sensitivas, que van a ir a darle sensibilidad a lo que es el cuello y aparte de la cabeza. Ustedes recuerdan cuando veíamos las imágenes del territorio del trigémino, veíamos una parte que es un poco de parte de la oreja y un poco de la parte baja del ángulo de la mandíbula. Ahí eso estaba inervado por lo que era el plexo cervical. Y vamos a tener un plexo cervical profundo, ¿tá? O rama profunda del plexo cervical, que son ramas que van a ir principalmente a músculos, a parte profunda que son músculos, y por eso es motor. Y vamos a tener una rama terminal, que es la más importante, que es el nervio frénico. Este nervio frénico, si bien nace a la altura del cuello, va a tener un trayecto que va a atravesar todo el tórax. ¿Por qué? Porque va a ser el nervio que va a inervar el diafragma, el que nos va a permitir respirar. ¿Sí? Este es un nervio muy muy importante, que es el nervio frénico. Después, todos los demás otros nervios, fíjense, tienen nombres fíjense, supraclavicular, son todos nombres de los músculos que van a inervar, pero no hace falta sabérselos a esos. Una cosita para destacar, esto que está acá, que este es el hipogloso, y esto es lo que nosotros llamamos el asa del hipogloso. Esta asa del hipogloso, ahora también se le dice asa cervical, antes se creía que era
fibras que venían de hipogloso, por eso muchas veces decíamos que los infrayoideos eran inervados por el hipogloso. Ahora nosotros sabemos que esa inervación, si bien se une al hipogloso, todas las ramitas vienen del plexo cervical. Acá lo que vemos, ya esto que está acá es plexo braquial, que va hacia el miembro superior, pues esto es subclavia. Pero vamos a ver que de acá, que estaría el plexo cervical, que estaría acá entre los escalenos, van a ser este nervio que cruza el escaleno anterior como una X y se mete en el tórax, que es el nervio frénico. Una parte de la inervación o del plexo cervical es hablar del simpático cervical. Yo había recién comentado que los nervios parasimpáticos vienen del sacro o vienen de lo que es el cráneo. Entonces, el neumogástrico, que es parasimpático, llega hasta el abdomen, llevando ramas parasimpáticas al tórax y al abdomen, que no tienen nervios parasimpáticos. Y los nervios simpáticos, acá salen junto con los pares raquídeos y se van a separar y van a formar una cadena de ganglios que se van a unir desde arriba hasta abajo, hasta el coxis. A lo largo de toda la columna va a haber una cadena de ganglios simpáticos. Y van a ir ramitas que van saliendo de la columna cervical, algunas van a subir, otras van a bajar y van a ir expandiéndose para llegar a un lado y el otro. Y fíjense, de acá, que pasa cerca de la carótida interna, va a prestar ramas que van a ir junto con la carótida interna para hacer lo que es las ramas carotídeas o el plexo carotídeo, que nosotros ya lo habíamos visto en alguno de los otros pares craneales. En el caso del cuello, técnicamente tendrían que, como son 8 nervios raquídeos, tendría que haber 8 ganglios, pero acá están fusionados. El ganglio superior va a incluir lo que son los ganglios de C1, C2 y C3. Este va a ser C4 y acá va a estar C5, C6, C7, C8 y a veces T1. El ganglio superior está en el espacio retroestiloideo, o sea, por detrás de la hipófisis tiroides, por delante de los músculos prevertebrales, y va a dar ramas, fíjense, al plexo carotídeo para ir hacia arriba, hacia entrar al cráneo, y lo que van a dar ramas simpáticas a lo que es el ganglio esfenopalatino, el gangliótico, a todo lo que es la cabeza. El ganglio medio es bastante irregular, no siempre está. Hay veces que está unido a los otros ganglios, pero el que más importa es este, que es el ganglio cervical inferior, que cuando está unido a T1 tiene una forma como estrella, pues se llama ganglio estrellado, y va a dar ramas simpáticas para el tórax principalmente y el miembro superior. Pero también por allí pasan fibras que pasan por acá, ascienden, muchas veces hacen síntesis en el ganglio superior y de ahí se van a la cabeza. Por eso, muchas veces puede pasar que en un tumor del vértice del pulmón puede dañarlo o irritarlo esto y dar unos síndromes que son el síndrome de Claude-Werner-Horner o el síndrome de Petit, que son síndromes en los cuales, por ejemplo en el Horner, lo que se hace es, hay una miosis, o sea, se contrae la pupila, está el párpado caído. En cambio, en el Petit está al revés. Uno puede excitarlo y otro puede destruir estas fibras y falta esa inervación a lo que es en el ojo. Y bueno, esto es lo más importante y es lo que hay que saber de la última parte de músculos de la parte visceral de cuello. Muchas gracias.